¿sí? Sí, ya terminó. ¿Hicieron las mujeres la práctica? Sí, pero se acabó el papel. ¿Qué? Se acabó el papel. No, al final salió, ¿no? Sí. ¿Hicieron bien? Ah, qué bueno. Entonces, ¿y todo salió bien? Pusieron los electrodos que tenían que colocar. Entonces, continuaremos. Ayer entonces hemos visto cómo se va dictando el complejo QRS y las ondas de despolarización del ventrículo, ¿no? Algo que quedó pendiente ayer es que hemos visto que tanto el D1, D2 y D3 se dibujan el complejo QRS en las ondas R y S, pero no está la onda Q, ¿no? En realidad, la onda Q se dibuja en las derivaciones donde se dibujan debido a que suele ocurrir que primero se despolariza el ventrículo izquierdo. Entonces, en algunas derivaciones va a captar esta fracción de segundo en la que primero empezamos la despolarización del ventrículo izquierdo y entonces el eje eléctrico en ese momento cambia de dirección, no está apuntando hacia abajo como durante toda la despolarización del tabique. Entonces, aquí, cuando empieza la despolarización y se despolariza el tabique en el 0,1 segundo inicial, 0,01 segundo inicial de la despolarización, entonces el lado izquierdo del tabique suele tener una fracción más pequeña incluso de tiempo en la que se despolariza antes, ¿sí? Entonces, en ese punto es cuando se dibuja la onda Q. Por eso es que la onda Q suele no ser tomada en cuenta, incluso hablamos del intervalo PQ o PR directamente. Ustedes van a ver que más es el intervalo PR, ¿no? Sin tomar en cuenta la onda Q, porque el intervalo PR, ¿de dónde va? Del inicio de la onda P hasta el inicio de la onda R. Y si fuera intervalo PQ, va a ser desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q. Pero cuando no hay onda Q, ya hay PR directamente, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Entonces aquí podría dibujarse, de hecho en algunas derivaciones se dibuja la onda R. Entonces, en el primer 0,01 segundo, en la primera centésima de segundo, entonces, que empieza la despolarización en el ventrículo, se despolariza el tabique, y ya podemos ver los vectores en cada una de las derivaciones, en D1, D2 y D2 y D3, y también cómo se va dibujando la onda R directamente, tanto en D1, D2 y D3, ¿no? Luego, 0,02 segundos después, ya se ha despolarizado todo el tabique y las superficies endocárdicas. Todavía la punta del corazón no está despolarizada. También vemos los vectores de cada una de las derivaciones que empiezan a crecer. También el vector resultante crece, va cambiando un poco de dirección con relación al vector de despolarización del tabique, y las ondas E's en cada una de las derivaciones también han crecido, ¿no? Y han llegado a su punto máximo. Luego, 0,035 segundos después del inicio de la despolarización, ya se ha despolarizado
todo el tabique, las superficies endocárdicas, las puntas y parte de las superficies epicárdicas. Pero todavía las bases de los dos ventrículos y la superficie epicárdica no está despolarizada. Entonces, el vector, primero, también se han dibujado los vectores de cada una de las derivaciones, pero podemos observar que estos vectores ya son más pequeños, menos amplitud que en B, ¿no? En el milisegundo, en la centésima de segundo anterior. Entonces, también el vector resultante va siendo más pequeño. Y como estas derivaciones, o estos vectores de las derivaciones son más pequeñas, también la onda R empieza a hacerse más pequeña, menos amplia. Vean, entonces ya va bajando el tamaño de la onda R. Ya dejó de crecer y más bien va disminuyendo de tamaño. 0,05 segundos después de iniciada la despolarización, ¿qué va a ocurrir? Ya todo el ventrículo prácticamente está despolarizado, menos una parte del ventrículo izquierdo en la base. Aquí sí hay ya una reducción de los vectores de cada una de las derivaciones, pero también hay un cambio en la dirección de los vectores, en especial de los vectores de la derivación de 2 y de 3, que se vuelven negativos, ¿verdad? Porque ya están apuntando hacia la electronegatividad, ¿sí? Y estos vectores van a influir en el dibujo del electrocardiograma, porque pueden observar que en D2 y en D3 la onda R va a bajar por debajo de la isoeléctrica, ¿no? Y se dibuja, ¿qué cosa? La onda S. Pero esta onda S, entonces tengan en presente que no es porque hay una repolarización, sino que ha cambiado de dirección el vector, ¿sí? Está mirando hacia en otro sentido el vector, ¿no? Y finalmente podemos ya observar que a los 0,06 segundos después de haber iniciado la despolarización, se ha despolarizado todo el ventrículo. Y si todo el ventrículo está despolarizado, ya no hay movimiento eléctrico, ya no hay flujo eléctrico. Entonces todo vuelve ¿a dónde? A la isoeléctrica. Y entonces tenemos dibujados los complejos QRS en las tres derivaciones, ¿no? Bien, entonces esto es lo que hemos visto ayer. Ahora hablaremos de la onda de repolarización del ventrículo, la onda T. Como hemos visto entonces, la onda de repolarización del ventrículo, y este es el complejo QRS, la onda de repolarización del ventrículo, ¿no? Va a venir después del segmento ST, ¿sí? Este es el segmento ST. El segmento ST nos muestra la contracción del ventrículo, está totalmente despolarizado y se está contrayendo el ventrículo. Y empieza la onda T, que es la onda de repolarización. Ahora, esta onda de repolarización está por encima de la isoeléctrica, es una onda positiva, pero sin embargo sabemos que la repolarización es lo contrario de la despolarización. Entonces esta onda debería, en lógica, ser así, ¿no es verdad? Por debajo de la isoeléctrica. Eso ocurriría si es que, ocurriría así, si también, primero, vamos a hacer un dibujo del corazón. ¿Todos ven? ¿Sí? ¿Dónde empieza la despolarización de la aurícula? El nódulo sinusal y luego va a despolarizar a la aurícula. ¿Y dónde empieza la despolarización del ventrículo? En el tabique, ¿no?
Entonces, fíjense, cuando inicia la despolarización del tabique, la dirección del vector es esta, ¿sí? Estamos yendo de cargas negativas hacia cargas positivas. Entonces, si también la repolarización empezara aquí, el tabique, inmediatamente cambiarían las cargas. Aquí serían cargas positivas y aquí negativas. Y entonces, ¿hacia dónde vería el vector? Sería así. Pero no es eso lo que ocurre. Y si el vector estaría en este sentido, entonces la onda P tendría este dibujo. Pero no es eso lo que ocurre. ¿Y por qué? Porque fíjense que durante la contracción del ventrículo, el ventrículo está fuertemente contraído. ¿Para qué? Para eyectar, ¿no es verdad? Para eso. ¿A cuánto llega la presión en los ventrículos? De hecho, en el ventrículo izquierdo llega hasta 120 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, fíjense, la presión del ventrículo durante la sístole hace que en el interior de las cámaras y en especial en el tabique la contracción sea mayor, porque todo el ventrículo se está contrayendo y entonces en el centro hay una contracción mayor. Lo que se propone es, lo que ocurre, porque al parecer ocurre, es que aquí las uniones desmosómicas que permiten el flujo de iones siguen, digamos, manteniendo los iones positivos en el interior de esta masa muscular, ¿sí? Y se mantiene contraído el ventrículo, el tabique y las superficies endocárdicas mucho más que las superficies epicárdicas. Entonces, ¿qué se va a despolarizar? Se va a repolarizar primero, no el tabique, sino las superficies epicárdicas. Lo primero que se empieza a repolarizar entonces es la base, que son las superficies epicárdicas, luego la punta, luego las superficies endocárdicas y finalmente el tabique. Entonces, el ventrículo se va a repolarizar en sentido inverso, digamos, de lo que se ha despolarizado. La despolarización ha tenido este sentido, pero la repolarización va a ser en sentido inverso. ¿Y dónde van a estar siempre las cargas negativas y dónde van a estar siempre las cargas positivas durante la repolarización? Aquí las negativas y aquí las positivas. ¿Y el vector a dónde va a estar apuntando? Hacia abajo. Entonces el vector va a seguir apuntando hacia abajo. Por eso es que esta onda se indica como onda positiva. ¿Sí? Si ustedes observan, entonces, aquí que están los cables, en sus libros tal vez pueden ver mejor. Yo no sé por qué no lo centran esto aquí, ¿no? Bien, no sé si se podrá hacer también, pero fíjense, en la primera imagen tenemos al ventrículo totalmente despolarizado y está empezando la repolarización. ¿Y el vector hacia dónde está apuntando? Hacia abajo. Porque ¿cuáles son las primeras partes que se van a repolarizar? Las superficies epicárdicas. Luego, ¿sí, verdad? De unos centésimas de segundos, ya se va a repolarizar la punta, ¿no? Y sigue apuntando hacia abajo. Luego las superficies endocárdicas, ¿no? El tabique todavía sigue despolarizado, el tabique sigue despolarizado y sigue contraído. Por eso es que aquí, vean, todavía tenemos apuntando el vector hacia abajo. Y finalmente,
cuando ya el tabique más se ha repolarizado, termina la onda de repolarización, ¿verdad? Y ya no hay vector, porque cuando ya no hay, cuando el corazón está totalmente despolarizado o totalmente repolarizado, no hay vector. ¿Por qué? Porque no hay flujo eléctrico, ¿se entiende, no? Entonces, por eso es que se indica de esa manera la onda T. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta es que ¿de dónde a dónde va la contracción del ventrículo? Cuando yo veo el electrocardiograma, decimos que el segmento ST es la contracción del ventrículo, pero no solamente el segmento ST representa la contracción del ventrículo, sino también hasta el final de la onda T, ¿sí? El intervalo ST, entonces este segmento más esta onda van a representar la contracción del ventrículo, ¿sí? Ahora, ¿por qué es esto así? Porque, a ver, vayamos siguiendo lo que ocurre en el corazón entonces. Se despolariza totalmente el músculo cardíaco, ¿sí? Se dibuja la onda S. Empieza la contracción, ¿sí? Se contrae entonces el corazón. Está totalmente contraído, todas las fibras, el tabique, la superficie endocárdica, la punta y la superficie epicárdica del corazón están contraídas. ¿Hasta qué punto está todo el corazón contraído? Hasta aquí, ¿sí? Pero en este punto, cuando empieza la onda S, que empieza la repolarización, ¿quiénes se empiezan a repolarizar? Las superficies epicáricas. Pero el tabique todavía continúa contraído. ¿Sí? Sigue la contracción, y no solo el tabique, sino las superficies endocárdicas. Digamos que todavía todo este periodo abarca el periodo de eyección lenta, ¿no? Porque ya empieza a bajar, ¿recuerdan? De hecho, cuando se dibuja la línea o la curva de presión del ventrículo, se llega hasta 120, ¿no? Milímetros de mercurio. Digamos que 120 milímetros de mercurio está aquí. Cuando es intensa la contracción, todo el corazón está contraído. Pero ya empieza a repolarizarse el corazón. Las superficies epicárdicas empiezan a dilatarse, a relajarse, y va bajando también la presión y la eyección también, ¿no? Ya empieza el periodo de eyección lenta, ¿sí? ¿Ven? Aquí. Entonces, conforme va pasando, entonces se va repolarizando el ventrículo, también la fuerza de contracción va disminuyendo, ¿eh? Conforme se repolariza. Si observamos en este dibujo de allá, vamos viendo que se va repolarizando paulatinamente el corazón y recién va a terminar de repolarizarse al final de la onda T. Entonces, cuando termina la onda T, recién se ha repolarizado también la superficie endocárdica y el tabique. Entonces ya no hay nada contraído, ¿sí? Entonces, de ahí es que tenemos que interpretar que desde el final de la onda S hasta el final de la onda T inclusive es la contracción del ventrículo. ¿Está claro? ¿Sí? ¿No se han confundido? No, ¿no? Entonces, después repasen, revisen en sus libros para que esto les quede mucho más claro. ¿Ya? Pero esa es la explicación. Entonces, ¿por qué la onda T, para empezar, es positiva? Muchos pasan fisiología sin saber por qué diablos la onda T es positiva. Algunos dicen, pero es que siempre la onda T es positiva, entonces ya, no, ya, con eso me contento.
O algunos también pueden llegar a saber que es que por la dirección de la despolarización, pero no saben que durante la repolarización van ocurriendo estos eventos que hacen que el vector siempre esté apuntando hacia abajo, hacia las cargas positivas, ¿no? Tenga la dirección, el vector de la repolarización, como ustedes pueden observar, tiene la misma dirección que el vector de la despolarización, hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Está claro? Bien, ahora veamos la despolarización de la aurícula, el dibujo de la onda P. Entonces, solo para terminar, la secuencia de estos dibujos de arriba podemos ir observando en cada una de las derivaciones de 1, de 2 y de 3, como en cada una, de acuerdo a la secuencia de la repolarización, se va dibujando la onda T. ¿Está claro, no? ¿Sí? Bien, ahora veamos la onda P auricular. ¿De dónde a dónde se despolariza la aurícula entonces ahora? Si esta es la aurícula, la despolarización de la aurícula empieza en el nódulo sinusal, cuando se despolariza el nódulo sinusal. Recuerden, inmediatamente se despolariza el nódulo sinusal, se propagan las cargas hacia primero la aurícula derecha, pero también hay un haz, ¿no?, interauricular que va a llevar la despolarización hasta la aurícula izquierda. Pero como este es un sin sitio, también las cargas eléctricas van a fluir, ¿no?, desde el ventrículo izquierdo o derecho hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cuál va a ser el sentido de la despolarización? También de arriba hacia abajo y de derecha hacia izquierda. Entonces, como ustedes pueden ver, entre las dos aurículas, que también hay un tabique interauricular, desde el nódulo sinusal empieza a fluir la carga eléctrica en sentido, ¿no?, descendente y hacia la izquierda. Bien, esto hace que fíjense, en las tres derivaciones, en D1, en D2 y en D3, el vector, ¿no?, de cada una de estas derivaciones sea un vector positivo, ¿sí? Y hace que entonces también en cada una de las derivaciones se empiece a dibujar la onda P, ¿no?, la onda de despolarización, pues una onda que va hacia arriba. Bien, es fácil entender esta despolarización, porque es muy sencilla, no hay muchas estructuras, las dos aurículas prácticamente funcionan igual, no hay tanta diferencia entre la aurícula izquierda y la derecha como entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, ¿no? Entonces, prácticamente la despolarización de las aurículas no tiene mayor misterio ni complejidad en entender, ¿no? Se dibuja la onda P auricular por esta despolarización, la corriente eléctrica hacia toda la aurícula, ¿no? Bien, ahora, ¿qué ocurre durante la repolarización? En la aurícula, la repolarización va a iniciarse también ¿dónde? En el nódulo sinusal, donde ha empezado la despolarización. Entonces, cuando se inicia la repolarización en el nódulo sinusal, las cargas eléctricas positivas empiezan a aparecer alrededor del nódulo sinusal, fuertemente positivas, están alrededor del nódulo sinusal, ¿sí? Y entonces el vector, ¿hacia dónde apunta? Aquí, hacia el nódulo sinusal.
aquí sí podemos ver que hay una repolarización que tiene el mismo sentido, ¿sí? La misma dirección que la despolarización. La repolarización viene desde el nódulo sinusal hacia la masa auricular, y entonces el vector va a estar apuntando hacia el nódulo sinusal. Esto hace entonces que se dibuje, vean, en el electrocardiograma la onda negativa por debajo de la isoeléctrica. A esta onda no la vemos, ¿no? ¿Por qué? Porque justo aquí, ¿quién está? El complejo QRS, lo vamos a dibujar. Entonces, como quiera que este complejo es tan potente, ¿no? Son los ventrículos los que se están despolarizando, el voltaje es muchísimo más alto que el complejo QRS, que el voltaje de la aurícula, que de la onda P. Entonces lo anula, lo borra, lo opaca, se dice, ¿no? a esta onda, no se la llega a ver. Pero de que si solamente haríamos un electrocardiograma a la aurícula, veríamos la onda P dibujada en este sentido. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, tal vez esto sirva para entender mejor lo que sucede en el ventrículo, ¿no? Vean cómo la despolarización y la repolarización aquí tienen el mismo sentido. La despolarización empieza en el nódulo sinusal y se propaga hacia la aurícula, y la repolarización también. En cambio, en el ventrículo, la despolarización empieza en el tabique y termina en las superficies epicárdicas, y la repolarización empieza en las superficies epicárdicas y termina en el tabique. ¿Ya? Bien, entonces, con eso creo que hemos avanzado todo lo que teníamos que avanzar para comprender mejor al electrocardiograma. Ahora, veamos algunos aspectos de análisis ya del electrocardiograma como tal. Vamos a hacer un análisis vectorial de los vectores, ¿no? Ya hemos visto que durante la mayor parte del ciclo de despolarización, el potencial eléctrico se dirige hacia la punta, excepto cuando se va a dirigir no hacia la punta. Digamos, en el caso de alguna derivación que observa y graba la onda Q, ¿sí? Que va a cambiar de dirección en esa derivación, pero en general, digamos, en todas las derivaciones va a apuntar hacia la punta desde el principio, desde que se despolariza el tabique. ¿Y cuándo va a cambiar de dirección? Al final, ¿no? Cuando solamente queda esa pequeña parte de la superficie epicárdica en el ventrículo izquierdo, donde el ventrículo cambia de dirección y se dibuja la onda S, ¿no es verdad? Pero después siempre va a ir hacia la punta. Y si sacamos entonces el vector resultante, el promedio de toda digamos, de los ejes eléctricos que se van dibujando en el corazón, vamos a ver que la dirección en el sistema exaxial, en grados, ¿no?, es de 59 grados. Entonces, el eje eléctrico normal va a ser 59 grados. Pero este eje eléctrico normal es un promedio de miles o millones de ejes eléctricos medidos, ¿no? Sacamos el promedio. Si seguramente en este momento sacáramos el eje eléctrico de todos nosotros, quizá ninguno tenga 59 grados, ¿no? Por eso vamos a pensar que nuestro corazón está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber variaciones dentro de la normalidad. Si bien hacia 59 grados es el promedio, ¿sí?
estas pueden variar. Fíjense el amplio rango de variaciones que pueden tener los ejes eléctricos de cada uno de nosotros. Pueden ir desde 20 hasta 100 grados, variar. Si mi eje eléctrico está aquí, quiere decir que estoy dentro de la normalidad, ¿no? No hay una alteración. Si mi eje eléctrico está aquí, también quiere decir que estoy dentro de la normalidad. Cuando vamos a observar alteraciones, cuando los ejes eléctricos ya son extremos, digamos, ¿no? Con otro color, si quieren, ponemos a ver esos ejes eléctricos extremos, que ya van a estar fuera de este rango de entre 20 y 100 grados. ¿Sí? Bien. Ahora, hay estas características entonces. Ahora, ¿qué situaciones pueden alterar al eje eléctrico? ¿Qué situaciones pueden hacer que el eje eléctrico salga de estos parámetros de normalidad? Hay situaciones patológicas sobre las que vamos a hablar enseguida, pero también hay situaciones fisiológicas que hacen que, en realidad, estas situaciones fisiológicas hacen que el eje eléctrico esté entre 100 y 20, ¿no? ¿Dónde está? 100 y 20, perdón, aquí. ¿Qué situaciones fisiológicas? Muchos factores que tienen que ver con el corazón, que tienen que ver con la persona, que tienen que ver con la actividad concreta de una persona, incluso con la respiración, pueden hacer que el eje eléctrico cambie de dirección. Si normalmente, digamos, vamos a poner, el corazón tiene este sentido, ¿no? ¿Y sobre qué está descansando el corazón? Sobre el diafragma, ¿no? Entonces, esto tendríamos el 59, pondremos el promedio, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Por ejemplo, durante la inspiración normal, estamos inspirando y expirando, ¿no? Cuando inspiramos, ¿qué sucede con la, digamos, la altura de los pulmones, ¿no? Los pulmones amplían su altura. ¿Por qué amplían su altura? Porque el diafragma se contrae y al contraerse el diafragma desciende. Y si desciende el diafragma, ¿qué va a pasar con el corazón? Se va a bascular, se va a inclinar un poco hacia la derecha. Entonces, cuando yo inspiro y el diafragma desciende para hacer campo al pulmón, para que el pulmón se expanda, ¿vean? Entonces el eje va a irse ligeramente hacia la derecha. Durante la expiración, cuando elimino el aire de los pulmones, el diafragma va a subir, va a comprimir los pulmones, va a ayudar a qué? A que salga el aire del pulmón. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Hacia dónde se va a bascular? ¿Hacia dónde se va a dirigir el corazón? Ligeramente hacia la izquierda. Entonces, normalmente nuestro corazón está yendo y viniendo, ¿no? Pero también, ¿qué sucede si me agacho? ¿Sí? Cuando tomo otra posición diferente a la posición vertical. También va a haber una compresión del diafragma. ¿Sí? Y si me agacho, puede el diafragma subir y comprimir, ¿no? El corazón y hacer que un poco el diafragma lleve al eje eléctrico hacia la izquierda. Pero si estoy de pie firmemente parado, ¿vean? El diafragma no va a tener la presión que ocurre cuando me agacho. ¿Y hacia dónde se va a dirigir? Más hacia la derecha. Puede ocurrir también esto en
personas con constituciones diferentes. Los extremadamente delgados, ¿verdad?, no van a tener grasa abdominal, grasa en las vísceras. ¿Y qué va a ocurrir? El diafragma va a estar un poco más descendido, ¿no es verdad? Y el eje va a ir hacia la derecha. En cambio, en personas con sobrepeso, obesas, va a haber una grasa abdominal. Las vísceras, ¿qué van a hacer? Van a empujar el diafragma hacia arriba y van a hacer que el eje se desvíe hacia la izquierda. Son situaciones que hacen que varíe el eje eléctrico en personas que están sanas, que su corazón no está enfermo, que no quiere decir que hay una alteración del corazón que hace variar el eje eléctrico. Ahora, veamos cuándo, desde el punto de vista patológico, y en qué patologías el eje eléctrico puede sí cambiar de dirección. ¿Qué ocurre cuando hay una hipertrofia del ventrículo derecho? Si este ventrículo se hipertrofia, se vuelve más grande que el ventrículo izquierdo, toma más masa muscular que el ventrículo izquierdo, ¿verdad?, este va a despolarizarse más, digamos, ¿no?, porque hay más masa muscular que tiene que despolarizarse. Entonces el eje eléctrico aquí va a cambiar de dirección, ¿sí?, se va a ir hacia la derecha. Cuando hay una hipertrofia del ventrículo derecho, cuando, por ejemplo, hay una hipertensión de la arteria pulmonar. Si hay hipertensión en la arteria pulmonar, aumenta la presión en la arteria pulmonar. Esta presión normalmente, la presión diastólica debería estar en 8 milímetros de mercurio, si aumenta a 12, este corazón tiene que bombear con más fuerza, contraerse con más fuerza y hacer más ejercicio. Entonces, era lo que les decía el otro día, ayer, ¿no? Si yo no hago ejercicio, voy a tener una masa muscular pobre. Si tengo que hacer mucho ejercicio para levantar 200 kilos, voy a tener una masa muscular más grande. Eso pasa entonces al ventrículo, que hace más de lo que normalmente tiene que hacer, va a aumentar la masa muscular y el ventrículo se va a desviar hacia, el eje se va a desviar hacia la derecha. Pero también cuando hay una situación de por decir, estenosis de la válvula pulmonar. ¿Qué quiere decir estenosis? Que la válvula se vuelve más estrecha y dura, ¿sí? Se fibrosa la válvula. Normalmente las válvulas, aunque son muy firmes, tienen una ligera flexibilidad para permitir que pase más o menos sangre. Y además, tienen una estructura relativamente elástica, pero cuando hay un engrosamiento por una patología y hay una estenosis, un estrechamiento y engrosamiento de la válvula, si antes el ventrículo tenía que expulsar sangre por un orificio de este diámetro, con la estenosis tiene que expulsar por un orificio de este diámetro, ¿en qué situación le va a costar más al ventrículo? Cuando tenga que expulsar por este orificio, ¿no? Costar más, contraerse, entonces va a aumentar la masa muscular. Por otro lado, también podría haber un problema con la válvula tricuspidia en este caso, ¿no? ¿Sí? Que la válvula tricuspidia sea ya no estenosada, sino sea insuficiente, es decir, no detenga el flujo retrógrado. El pobre ventrículo tiene que trabajar más porque la sangre que le llega va a salir poco hacia la circulación, mucha de la sangre que le llega va a volver a la orina, ¿no? Por la insuficiencia. Entonces, hay situaciones en las que este ventrículo puede trabajar más. También
Entonces el eje aquí se va a desviar ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Cuando hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, el eje se va a desviar hacia la izquierda. ¿Sí? En este caso, también, cuando hay una hipertensión sistémica, personas que son hipertensas, hay mayor presión diastólica en la aorta. En vez de que sea 80, puede subir hasta 100, le cuesta más abrir la válvula al ventrículo y entonces tiene que trabajar más. O en una estenosis mitral también, ¿no? Entonces son situaciones que nos muestran que puede desviarse el eje hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero también, ¿cuándo se puede desviar el eje hacia la izquierda o hacia la derecha? Y hay problemas cardíacos. Si lo dibujo muchas rayas de aquí. No poder mejorar mucho con nuestras pizarras. Ahora sí. ¿No? Bien, entonces, hay nuestro modelo de 59 grados del eje eléctrico. Entonces, pintará, pero ahora hace mucho mejor todavía. Vean, sabemos que el impulso eléctrico llega por la vía por masa ventricular y se divide en las ramas derecha e izquierda de las de His, ¿no? ¿Qué ocurre si hay un bloqueo de la rama derecha de las de His? Hay un bloqueo, por algún motivo. Aquí se corta el impulso eléctrico. Entonces, la despolarización va a tardar más en llegar al lado derecho. O lo mismo puede ocurrir si hay un bloqueo en la rama izquierda de las vejigas. Por un infarto, por una infección, por cualquier cosa puede cortarse la comunicación, la despolarización, ¿no? del impulso eléctrico. Entonces, van a haber zonas en los dos ventrículos, van a haber diferencias en cuanto a la despolarización y a la repolarización. Un ventrículo, si se corta la comunicación en la rama derecha, un ventrículo va a despolarizarse más rápido y el otro se va a despolarizar más lentamente, ¿no? Y va a mantener un estado polarizado mayor en el que se ha cortado la comunicación. En los dos casos, también puede desviarse el eje hacia la derecha o hacia la izquierda. Si hay un bloqueo en la rama izquierda, se va a desviar hacia el lado izquierdo. Y si hay un bloqueo en la rama derecha, también se va a desviar hacia la izquierda. Además, en estos bloqueos vamos a observar que hay un aumento importante del tiempo del QRS. Normalmente el complejo QRS está entre 0,6 y 0,8 segundos de duración, ¿sí? Si está por encima de 0,9, ya quiere decir que hay un retardo en el dibujo del complejo QRS. Quiere decir que está retardando la despolarización a nivel del ventrículo. ¿Y por qué se está retardando? Porque hay un bloqueo, ¿sí? No está permitiendo pasar el estímulo eléctrico adecuadamente. Pues podemos ver los dos elementos, ¿no? Que hay una
desviación del eje eléctrico, pero también hay un aumento del QRS. ¿Sí? Hay un QRS amplio, se amplía, digamos. Ahora, fíjense cómo cuando vemos el electrocardiograma vamos a poder identificar este tipo de bloqueos. Pero antes, yo quisiera que veamos cómo, antes de hablar de esto, para que sea mucho más didáctico, ustedes puedan entender mejor. Vamos a ver recuerdan, si el D1, ¿cómo es el QRS? ¿No? Incluso ni siquiera hay onda cool en D1, ¿no? En D2 va a ser y D3 va a ser bien aquí sobre puede haber una onda Q pequeña, ahora sí, complejo QRS. Los tres son positivos, pero para saber si el eje eléctrico del corazón es positivo, solamente me tengo que fijar en D3 y en D1. ¿Sí? ¿Sí? Observo D3 y D1 positivos y ya llego a la conclusión de que el eje eléctrico del corazón es positivo. ¿Por qué? Porque vean, si yo hago este sistema hexaxial, ¿no es verdad? ¿Recuerdan hacia dónde está apuntando D1? Hacia la izquierda. ¿Hacia cuántos grados? 0. 0 grados. ¿Y D3 hacia dónde está apuntando? Hacia abajo y a la derecha. Hacia 120 grados. ¿No es verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Además, para sacar exactamente el eje eléctrico. Sé las direcciones de estos QRS. Entonces, vengo al electrocardiograma y me fijo en los voltajes, ¿sí? De D1 y de D3, ¿sí? Me fijo en los voltajes. Sé que cada línea delgadita es ¿cuánto? 0,1 milivoltios. Y hacia abajo también 0,1 milivoltios, ¿no? Entonces, ¿cuántos milivoltios netos tendrá D1? Contaremos. 1, 2, 3, 4, 5. 0,5 milivoltios. Si yo en hagan de cuenta que yo en este círculo hecho con un compás, con un transportador retrasado de estos grados, todo está perfecto. Además, voy a trasladar estos voltajes, los voy a convertir en ¿qué? En medidas aquí. ¿Sí? Puedo decir que cada milivoltio, igual que en el papel del electrocardiograma, cada milivoltio en mi círculo también va a tener 1 milímetro. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5 milímetros. Y entonces aquí estará el eje de D1, porque estoy trasladando D1 al eje de D1, ¿no es verdad? Y ahora voy a contar D3. ¿Sí? ¿Cuántos tiene el complejo la onda R? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, en
tenemos la onda E, pero además tenemos la onda S, es un poco menos profunda la S, ¿ya? Vamos hasta aquí, la onda S. Y la onda S tiene 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces tengo que sacar digamos, el QRS neto. El QRS neto saco restando los milivoltios que están por encima de la isoeléctrica menos los milivoltios que están por debajo de la isoeléctrica. ¿Cuánto sería? 6 menos 3 igual 3. Entonces esos 3 traslado aquí, 1, 2 y 3. Y entonces trazo digamos, el voltaje hacia el eje de D3, porque esto es D3, ¿verdad? Estoy trasladando de D3 a D3. Entonces, para sacar el eje eléctrico, ya he hecho todo esto, mi gráfico es perfecto. ¿Alguien tiene una escuadra aquí? ¿No? Una escuadra. Esta grande, pásamela, por favor. Muy bien, entonces ahora ya vamos a ver. Hasta este momento usé un compás imaginario, un transportador imaginario, pero ahora voy a usar una escuadra. Fíjense que es lo único que hay que hacer. Trazo una línea perpendicular desde el punto donde está D2, ¿no? O D1, perdón. Y otra línea perpendicular desde D3. Sigo trazando la línea perpendicular. Muy bien. Donde se cruzan estas dos líneas, entonces en el punto en el que se cruzan estas dos líneas, está ¿quién? El eje eléctrico medio, o el vector resultante. Así es como se traza el vector resultante. ¿Sí? Entonces, solamente nos fijamos en D1 o en D3. Otra fórmula también es fijarnos, si no queremos D3, podemos utilizar ABF, que también apunta hacia ¿cuánto? 90 grados, ¿verdad? ABF apunta hacia 90 grados. Hacemos lo mismo, trasladamos el voltaje de ABF aquí y trazamos las líneas y nos va a salir exactamente lo mismo. ¿Sí? Porque ya estamos aquí trasladando medidas cuantitativas. Estamos convirtiendo milivoltios en milímetros para poder ubicar la intersección. Nos quedaremos, pero por el momento, en práctica lo vamos a hacer tanto con D1 y D3 como D1 y ABF. Pero aquí nos quedamos con esta interpretación. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, si yo veo, para no llegar a hacer la intersección, pero si yo en el electrocardiograma que estoy analizando, veo que D1 y D3 son positivos, ¿a qué conclusión voy a llegar? Que el eje eléctrico es positivo, ¿no? Bien, entonces ahora vayamos a ver estas anomalías ya en la interpretación del eje eléctrico. Fíjense, ¿qué ocurre cuando hay una mayor masa muscular del ventrículo izquierdo? Esto es D1, D2 y D3. ¿Qué raro ven aquí? Que no condice con el electrocardiograma normal. ¿Qué cosa? ¿Qué ves? ¿En dónde? En el D3. ¿Cómo está? Está hacia abajo. ¿Eso qué quiere decir? Está negativo. Sí, no, hacia abajo.
no está negativo. Está bien, está hacia abajo, pero lo correcto es decir que está negativo. ¿Y cómo debería estar? Lo normal, lo positivo. Entonces fíjense cómo ya aquí, en una hipertrofia ventricular, con una hipertensión, con un problema de válvula, en el ventrículo izquierdo, el complejo QRS, el D3, me está mostrando que es negativo. ¿Sí? Entonces, si yo me voy a esta nuestro sistema hexaxial, D3, ¿desde dónde viene? Desde arriba, ¿no es verdad? Entonces, aquí está la negatividad. ¿Sí? Entonces, si yo traslado este voltaje aquí, ¿dónde va a ir el eje eléctrico? ¿Hacia dónde está apuntando? Hacia la electronegatividad, entonces estará por aquí. Si yo trazo también las perpendiculares, más corto no tan alto. Si trazo las perpendiculares, voy a tener que el eje eléctrico medio está desviado. ¿Hacia dónde está desviado usted? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Y vean, está entre 0 grados y menos 30 grados, ¿no? Entre 0 y menos 30, perdón. O sea, extremadamente desviado. Porque si, ¿dónde estaría? D2, ¿no? Aquí. ¿Y hasta dónde solamente toleramos? Hasta 20. Por aquí arriba ya está desviado. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. Está mirando arriba el eje. ¿Está claro? Fíjense ahora en este otro. Este es cuando hay una mayor masa muscular del ventrículo derecho. Hay una hipertrofia del ventrículo derecho. Puede ser una hipertensión pulmonar, también por un bloqueo de rama derecha, ¿verdad? Pero ahorita, ¿qué es lo que nos llama la atención de este electrocardiograma? D1, D2 y D3. D1 y D2 están negativos, ¿no? Entonces, ¿qué voy a utilizar para trazar el eje? D2 lo vamos a usar para después analizar otros problemas. Pero ahora estamos hablando del eje solamente. ¿Vean? ¿Qué voy a utilizar para trazar el eje? D1 y D3, ¿no es verdad? Bien, entonces, D1, lo positivo apunta a 0 y lo negativo, ¿hacia dónde está al otro lado? 180, ¿no? 180. Entonces, ¿hacia dónde ahora lo voy a trasladar a D1? Hacia este lado, ¿no es verdad? Y D3 está normal, digamos, ¿no? Aquí. Entonces, trazo mis perpendiculares y ¿hacia dónde va a estar desviando el eje? Hacia la derecha. Fíjense, solamente hasta dónde debería tolerarse, hasta 100, pero este está mucho más de 120, 130, 150, 140, se está desviando hacia allá, hacia la derecha. ¿Está claro? Sí, muy bien. Ahora, este es el bloqueo de la rama izquierda de las de His. ¿Qué diferencia vemos aquí? ¿Qué está normal? ¿Y qué no está normal? Ya. Y si tomamos en cuenta para el eje, ¿qué vamos a tomar en cuenta? ¿Y cómo estará de 3? Negativo, ¿no? Entonces, lo mismo que hemos visto hace un momento, va a estar apuntando ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. En el caso de un bloqueo de rama derecha,
¿qué es lo que vemos? Aquí están las tres derivaciones, de 1, de 2 y de 3. De 1 está negativo y de 3 está positivo. Entonces también vamos a observar igual, desviado hacia dónde, hacia la derecha, ¿no? ¿Ven? Con ver el electrocardiograma estamos acá. Ahora, si queremos sacar exactamente el eje, ya tenemos que agarrar nuestro compás, hacer un círculo perfecto, agarrar nuestro transportador, medir los grados, ¿no?, exactos, y luego transportar, ¿qué cosa? Estos voltajes están en milivoltios. Contamos los cuadraditos entonces, y los cuadraditos los trasladamos aquí. Contamos los cuadraditos, y los cuadraditos que son milivoltios los vamos a convertir aquí en ¿qué? En milímetros, digamos, ¿no? Y ahí sí voy a luego agarrar mi escuadra y voy a unir las intersecciones donde se cruzan las líneas. Una vez que encuentre la intersección, pongo el punto, trazo el eje eléctrico y agarro mi transportador y mido, y voy a tener exactamente los grados de desviación, ¿no? Entonces, es así como se procede. Pero a primera vista ya podemos decir, aquí hay desviación hacia la derecha. ¿Por qué? Si yo veo un electrocardiograma así, D1 negativo, D2 positivo y D3 positivo, aquí hay un bloqueo de rama derecha, ¿no? Si D1 y D2 están negativos y D3 positivos, ¿qué va a hacer? Bloqueo de rama izquierda, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa si D1 y D3 están negativos? ¿Cómo? ¿Hacia dónde estará el eje? D1 y D3 negativos. D1, ¿no?, ¿hacia dónde estará apuntando? Con verde vamos a hacer esto, ¿ya? D1 entonces estará a negatividad, ¿no?, hacia allá. ¿Y D3 hacia dónde estará apuntando? Hacia allá. Entonces, si trazo mis perpendiculares, ¿dónde va a estar el eje? Hacia arriba y hacia la derecha, totalmente invertido. O sea, ¿verdad? Este ya es una desviación extrema del eje eléctrico, ¿no? Ya en alteraciones graves del corazón puede haber, en el sistema de conducción se puede dar esta alteración, pero de una inversión prácticamente del eje eléctrico. Lo normal es que vaya hacia abajo y hacia la izquierda, y aquí está yendo hacia arriba y hacia la derecha, ¿no? Doctor, ¿eso pasaría en el situs inversus? No, en el situs inversus ocurriría lo normal, que sería que el corazón estaría así, ¿no es verdad? Más o menos, estaría invertido. Entonces, ¿hacia dónde estaría el eje? Pero hacia abajo. No, porque si no, en situs inversos tendrían que estar las aurículas abajo y el ventrículo. ¿No? ¿Sí? Está claro, ¿no? No es, sino que iría hacia la derecha y hacia abajo, porque estaría viniendo, en este caso, desde aquí la despolarización, ¿no? Y habría que colocar las derivaciones del lado derecho. Claro. Sí. Ya se complica ahí todo, ¿no? Hasta en la auscultación, pues, va a ser diferente. Cuando hablamos de auscultación,
Cuando hablemos de tonos cardíacos en las próximas clases, vamos a ver dónde hay que auscultar y qué auscultarnos, pero estamos poniendo el fonendoscopio y dónde hay que poner el fonendoscopio. No lo puedo poner donde harina de senoculo, así que tengo que elegir sitios anatómicos específicos donde voy a poner el fonendoscopio, ¿no? Bien. Ahora, veamos algunas situaciones que provocan voltajes anormales del complejo QRS. Hemos visto que el complejo QRS normalmente en las derivaciones de los miembros, tanto de las extremidades, tanto en las derivaciones bipolares como en las ampliadas, suele estar entre 0,5 y 2 milivoltios, ¿no? Máximo voltaje D2, por ejemplo, puede tener hasta 2 milivoltios. Y si sumamos todas las derivaciones entre D2, D3 y D1, podrán llegar hasta 4, pero cuando el voltaje de estas derivaciones, sumando las 3 derivaciones, es 4 o más milivoltios, ya podemos empezar a deducir que el voltaje está alterado, está aumentado. Y en el otro extremo también, si los voltajes son demasiado pequeños, puede ser también, ¿no? Eso quiere decir que la carga eléctrica es pequeña. Y si hay una carga eléctrica pequeña, una despolarización con voltajes mínimos, ¿qué va a ocurrir? El corazón se va a contraer lentamente, débilmente, ¿no? Entonces, vean, los voltajes son importantes. ¿Y dónde vemos nosotros el voltaje? ¿Dónde vemos en el electrocardiograma el voltaje? ¿Se ve bien aquí? ¿Dónde vemos? En las líneas horizontales, ¿no es verdad? Aquí, 0,1. Entonces puedo contar cuánto mide esta onda P, si esta es la isoeléctrica, 0,1, 0,2 milivoltios. Puedo contar, ¿no? Cuánto mide esta onda R también, ¿no? Depende de los cuadros grandes y de los cuadros grandes y los cuadros pequeños, ¿no? Pero en general los cuadros pequeños me están diciendo 0,1 milivoltios. Bien, entonces, ahí voy a ver. Ahora, hay también, entonces, disminución del voltaje. Entonces, QRS pequeños, si se disminuye el voltaje. Ahora, esta disminución del voltaje puede ser por problemas directos del corazón o puede ser por problemas que tienen que ver con estructuras que rodean al corazón. Puede haber una disminución del voltaje porque hay un derrame pericárdico. No es el corazón, es el pericardio, digamos, ¿no? O puede haber un problema de un derrame pleural también, ¿sí? Que haga que el voltaje no sea alto en el electrocardiograma. Hay una interferencia con las cargas eléctricas que llegan hasta la piel. Y hay otros que tienen que ver directamente con el funcionamiento del corazón, con el funcionamiento eléctrico del corazón, ¿no? En cuanto a la disminución. Vayamos viendo primero cuándo puede aumentar el voltaje en las derivaciones de las extremidades bipolares o estándar, ¿no? Y hemos visto que... ¿Qué hora es, pues? Ya. Veremos un poquito de esto y después terminamos, ¿ya? Hemos visto que normalmente entonces estas derivaciones están en 0,5 y a 2. Si hay más de 4 milivoltios, puede haber un voltaje alto. ¿Cuándo va a haber un voltaje alto? Cuando hay una hipertrofia de los ventrículos. ¿Sí? Si el ventrículo derecho está hipertrofiado, va a haber una mayor despolarización, va a haber una mayor cantidad eléctrica que va a recorrer
mayor cantidad de energía eléctrica que va a recorrer este ventrículo y entonces va a haber un voltaje más alto. También si hay un bloqueo de rama, fíjense, por ejemplo, aquí, si hay un bloqueo de rama derecha, ¿verdad? Va en el ventrículo derecho, se va a esforzar más, ¿no es verdad? Y va a empezar a crecer, a hipertrofiarse, cada vez más grande, ¿sí? ¿Y qué va a ocurrir? Fíjense, hay un voltaje bastante aumentado, ¿no? En las hipertrofias de los ventrículos, ya sea del izquierdo o del derecho. Esto va a hacer que aumente el voltaje. Esta hipertrofia puede ser por diferentes causas. Fíjense ustedes que el ventrículo se puede hipertrofiar por una, como acabamos de ver en el anterior electrocardiograma que hemos visto, por un bloqueo de la rama de las de His, ya sea bloqueo de la rama derecha o izquierda, ¿no? ¿Cómo vamos a saber si es de la rama derecha o de la izquierda? Mirando el electrocardiograma, las derivaciones, ¿no? Alternativas positivas. También se puede hipertrofiar el ventrículo por una hipertensión, ya sea una hipertensión sistémica o una hipertensión pulmonar. Se puede hipertrofiar por estenosis de las válvulas, ¿no? Le cuesta más al ventrículo entonces expulsar, entonces tiene que trabajar más, tiene que hacer más esfuerzo y se va a agrandar el ventrículo. Entonces, en esos casos vamos a tener un aumento del voltaje. Claro, las causas de disminución del voltaje son mucho más graves, digamos, aunque también un bloqueo de rama derecha o izquierda es grave, ¿no? Pero mucho más complejas además. Eso lo dejaremos para verlas mañana. Mañana vamos a ver las disminuciones del voltaje en situaciones que involucran al corazón y situaciones que están presentes en las estructuras que rodean al corazón.